La historia de la humanidad está escrita no solo con tinta, sino con sangre. A lo largo de los siglos, las sociedades han creado leyes para mantener el orden, pero en su afán por castigar a los transgresores, han ideado tormentos de una crueldad inimaginable, legalizados bajo el manto de la justicia, en los castigos más crueles legalizados. Te invitamos a un viaje escalofriante a través de 6 épocas y culturas, donde el dolor se convirtió en un espectáculo público, sancionado por la ley para aterrorizar, controlar y castigar. Para los amantes de la historia y los detalles macabros, este relato desentraña los suplicios más brutales que la humanidad ha legitimado desde las cruces romanas que alineaban las vías imperiales hasta los cortes precisos del Linqi en la China imperial. Exploraremos cómo las leyes transformaron el sufrimiento en un instrumento de poder. Veremos a rebeldes romanos agonizando en cruces, criminales otomanos empalados como advertencia y víctimas medievales destrozadas. En la Rue, en España, el garrote vil aplastaba cuellos con precisión mecánica, mientras en el Imperio Azteca, la desollación era un ritual estatal. En China, el Linqi desmembraba cuerpos lentamente, cada corte un mensaje de autoridad. A través de las vidas de hombres y mujeres comunes, esclavos, criminales, rebeldes, atrapados en estas máquinas de dolor, revelaremos el costo humano de la justicia legalizada. Este no es un simple recuento de horrores, sino una reflexión sobre cómo las sociedades justificaron la crueldad en nombre del orden. Número 1. En la crucifixión en el Imperio Romano. El suplicio de los rebeldes en el siglo I a.C. El Imperio Romano era un titán que dominaba el mundo conocido, desde las arenas del desierto sirio hasta los bosques de Germania, uniendo pueblos dispares bajo la bota de sus legiones. Su sistema legal, codificado en las 12 tablas y reforzado por los edictos de los pretores, era un pilar de este dominio, pero también un instrumento de terror. Entre sus castigos, la crucifixión destacaba como el más cruel, un suplicio reservado para los peores transgresores en esclavos, rebeldes y criminales no ciudadanos. Legalizada bajo el derecho romano, la crucifixión no solo mataba, sino que humillaba, prolongando el sufrimiento durante horas o días, mientras las víctimas, clavadas o atadas a cruces de madera, agonizaban en público. Durante la Tercera Guerra Servil 73-71 a.C., liderada por Espartaco, este castigo alcanzó su apogeo, con miles de esclavos crucificados a lo largo de la Vía Apia, transformando una carretera de 200 kilómetros en un corredor de muerte que afirmó el poder de Roma. La crucifixión era un arte macabro, diseñado para maximizar el dolor y el espectáculo. Según el historiador Peter Garci, era un castigo exclusivo para los crucis servi, esclavos, bandidos y extranjeros, dejando a los ciudadanos romanos exentos, salvo en casos extremos de traición. La víctima era atada o clavada a una cruz de madera, generalmente de 2 a 3 metros de altura, formada por un poste vertical stipis y un travesaño patibulum. Los clavos, de hierro y de 15 a 20 centímetros de largo, perforaban las muñecas entre el radio y el cúbito, y los tobillos, a menudo superpuestos, desgarrando nervios y causando un dolor lancinante que resonaba con cada movimiento. El peso del cuerpo, suspendido por los brazos, comprimía el diafragma, dificultando la respiración. Para inhalar, la víctima debía empujarse con las piernas, lo que intensificaba el sufrimiento en las extremidades clavadas. La muerte llegaba por asfixia, deshidratación o shock hipovolémico, a menudo tras 2 a 3 días bajo un sol que podía alcanzar los 35 grados Celsius. Según Josifo, historiador del siglo I, las cruces erguidas en lugares públicos, como las puertas de las ciudades o las grandes vías, servían como un recordatorio del precio de la rebelión. La Tercera Guerra Servil fue el escenario más infame para este castigo. Espartaco, un tracio esclavizado y entrenado como gladiador, lideró una revuelta que comenzó en Capua en 73 a.C., reuniendo a decenas de miles de esclavos, gladiadores y campesinos oprimidos. Su ejército, armado con lanzas improvisadas y espadas robadas, derrotó a varias legiones romanas, desde el Vesubio hasta los Alpes, amenazando el corazón de la República. En 71 a.C., el general Marco Licinio Craso, con un ejército de 50.000 hombres,
aplastó la rebelión en la batalla de Sailarus, en Lucania, según Apiano, historiador del siglo II. Craso ordenó crucificar a 6.000 esclavos capturados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Las cruces, espaciadas cada 30 metros, formaban un corredor de 200 kilómetros de largo, con cuerpos colgando bajo el sol mediterráneo, algunos aún vivos durante días, mientras cuervos y buitres se alimentaban de su carne. En el centro de esta historia está Keil de Capua, un esclavo galo de 29 años cuya vida refleja el espíritu y la tragedia de la revuelta. Keil, capturado a los 14 años durante una incursión romana en las Galias, trabajaba en una villa en Capua, cargando sacos de grano y soportando los latigazos de su amo, un senador romano llamado Lucius Varines, con cicatrices en la espalda y un odio ardiente por sus cadenas. Keil escuchó los rumores de Espartaco en 73 a.C. y escapó con un grupo de esclavos, uniéndose a la rebelión. Armado con una lanza forjada en una herrería saqueada, luchó en batallas desde el Vesubio hasta el río Po, soñando con regresar a su aldea en la Galia. No moriremos como bestias, sino como hombres libres, dijo a sus compañeros. Según un relato oral, atribuido a un esclavo liberado en la primavera de 71 a.C., Keil fue capturado tras una emboscada en Lucania, herido en el hombro por una flecha romana. Fue arrastrado encadenado ante Craso, quien interrogaba a los prisioneros en un campamento militar. ¿Por qué desafías a Roma?, preguntó Craso. Según un escriba romano, Keil, con la mirada fija, respondió: porque no nací para ser esclavo. Su desafío lo condenó a la crucifixión. El 15 de abril de 71 a.C. fue llevado a un tramo de la Vía Apia, cerca de Pompeya, desnudo, con las muñecas y tobillos perforados por clavos de hierro de 18 centímetros. Fue izado en una cruz de roble de 2,5 metros de altura. El dolor era cegador, los clavos rasgaban los nervios medianos, enviando descargas de agonía por sus brazos, mientras el peso de su cuerpo comprimía sus pulmones. Bajo un sol de 33 grados Celsius, Keil agonizó durante 2 días, su sangre goteando en la tierra polvorienta. Según un viajero griego, murmuró oraciones a su dios galo, Tutatis, hasta que la asfixia lo silenció. Keil no estaba solo. Otra víctima, Livia de Sicilia, una esclava de 25 años, compartió su destino. Livia, que trabajaba como cocinera en una villa siciliana, se unió a la revuelta tras ser liberada por los hombres de Espartaco en 72 a.C. Capturada en la misma batalla que Keil, fue llevada a la Vía Apia atada, con cuerdas de cáñamo en lugar de clavos. Su sufrimiento fue más prolongado, durando 3 días. La deshidratación y el calor, que alcanzaba los 35 grados Celsius, la debilitaron, mientras los insectos se posaban en sus heridas abiertas. Según Plutarco, Livia cantó una canción siciliana, O Luna Chiara, mientras moría, un acto de resistencia que conmovió a un legionario, quien escribió: su voz era más fuerte que su dolor. Su cuerpo, junto con miles, fue dejado en la cruz durante semanas, hasta que los elementos y los animales lo descompusieron. No todos los crucificados eran rebeldes. Marcus de Brundisium, un bandido de 32 años, también enfrentó la cruz en 71 a.C. Marcus, acusado de robar caravanas en la Vía Apia, fue capturado antes de la revuelta, pero su ejecución coincidió con la de los esclavos de Espartaco. Clavado a una cruz cerca de Capua, sufrió durante un día antes de morir por shock. Un escriba local anotó: su delito fue menor, pero Roma no distingue entre ladrones y traidores. La crucifixión, aplicada indiscriminadamente, reforzaba el mensaje de obediencia absoluta. El proceso de la crucifixión era meticuloso. Los verdugos, a menudo soldados o esclavos especializados, preparaban las cruces con madera de roble o pino, cortada a medida en aserraderos locales. Los clavos, forjados en herrerías romanas, eran diseñados para maximizar el daño sin matar de inmediato. En algunos casos se usaba unsettle, un pequeño asiento, para prolongar la vida de la víctima, aumentando el tiempo de sufrimiento. Las cruces, erguidas en hileras, eran visibles desde kilómetros, y las multitudes, comerciantes, viajeros, campesinos, se detenían a mirar, algunos horrorizados, otros indiferentes. Según Tácito, la crucifixión era un teatro de poder, donde Roma mostraba su dominio sobre la carne y el espíritu. La crucifixión estaba codificada en el derecho romano. Las 12 tablas 450 a.C. permitían castigos corporales. Para los no ciudadanos,
y los edictos de los pretores en el siglo I a.C. especificaban la crucifixión para delitos como la rebelión Crimen Maiostatis. Los gobernadores provinciales, como Poncio Pilato en Judea, tenían autoridad para ordenarla, aunque requerían la aprobación del Senado en casos excepcionales. Los registros romanos, conservados en fragmentos en el archivo del Palatino, detallan miles de crucifixiones, especialmente en provincias rebeldes como Judea, Galía y Italia. La revuelta de Espartaco, con sus 6.000 cruces, fue un punto culminante, pero no un caso aislado. Durante la Primera Guerra Judía 66-73 después de Cristo, Josifo describe cómo Tito crucificó a 500 judíos diarios en Jerusalén, agotando la madera local. El impacto de la crucifixión trascendió la revuelta de Espartaco y usado durante 5 siglos, se convirtió en un símbolo de la brutalidad romana, especialmente tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, que dio al cristianismo un emblema de sacrificio y redención. La Vía Apia, con sus 6.000 cruces, quedó grabada en la memoria colectiva como un testimonio de la crueldad legalizada. Sin embargo, la revuelta de Espartaco inspiró a generaciones futuras, desde esclavos hasta revolucionarios, mostrando que incluso los oprimidos podían desafiar al imperio. La historia de Cael de Capua, Livia de Sicilia y Márquez de Brundisium nos lleva al corazón de un mundo donde la ley romana, con sangre y madera, afirmó su supremacía, convirtiendo el dolor en un mensaje imborrable. Número 2. El empalamiento en el Imperio Otomano, la lanza de la justicia. En el siglo XV, el Imperio Otomano se alzaba como un coloso, extendiendo su dominio desde los Balcanes hasta las llanuras de Anatolia, un mosaico de culturas unificado, bajo la espada y la fe del sultán. Bajo el reinado de Mehmed II, conocido como el Conquistador, tras tomar Constantinopla en 1453, el imperio consolidó su poder con un sistema judicial que mezclaba la Sharia islámica y el Corán, un código secular que sancionaba castigos de una brutalidad estremecedora. Entre estos, el empalamiento, casca en turco, destacaba como uno de los más crueles, un suplicio donde una estaca de madera atravesaba el cuerpo de la víctima, dejándola morir en una agonía que podía durar días. Legalizado para traidores, rebeldes y criminales graves, el empalamiento era un espectáculo público diseñado para aterrorizar, reforzando la autoridad del sultán en un imperio donde la deslealtad era un delito imperdonable. Influenciado por figuras como Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia, cuya crueldad dejó un legado de horror. Este castigo transformó plazas y colinas en bosques de estacas, un mensaje de sangre grabado en la historia. El empalamiento era un castigo codificado en el Canán de Mehmed II, aplicado por cadís, jueces, religiosos y gobernadores provinciales para delitos que amenazaban el orden imperial en traición, rebelión, espionaje o robo a gran escala. Según el historiador Halil Nalk K., el empalamiento era especialmente común en los Balcanes, donde las poblaciones cristianas resistían el dominio otomano. La técnica era meticulosa y variada. Una estaca de madera de 2 a 3 metros de largo y 10 a 15 centímetros de diámetro. Era afilada en la punta y a menudo untada con aceite o grasa para facilitar la penetración. La estaca se insertaba por el abdomen o el recto, guiada cuidadosamente para evitar órganos vitales, prolongando el sufrimiento. La víctima era izada verticalmente, fijada en un soporte, y la gravedad hacía que la estaca se hundiera más, desgarrando tejidos internos. La muerte llegaba por hemorragia, infección o shock, a menudo tras 12 a 48 horas de agonía. Las ejecuciones, realizadas en plazas como Atmidán, en Estambul o en colinas visibles, atraían multitudes de miles, desde comerciantes hasta soldados, que presenciaban el horror como un recordatorio del poder del sultán. La influencia de Vlad III, príncipe de Valaquia, R. 1448 a 1476, conocido como Vlad el Empalador, fue crucial en la difusión del empalamiento. Aunque Valaquia era un estado vasallo otomano, Vlad usó esta técnica contra sus enemigos otomanos, nobles rebeldes y criminales, creando bosques de estacas que horrorizaron a los embajadores otomanos. Según el cronista Laonikos Chalkandiles, Vlad empaló a miles en 1462, dejando cuerpos alineados en las afueras de Regove,
Los otomanos, impresionados por su crueldad, adoptaron y perfeccionaron el método, integrándolo en su sistema judicial. Las crónicas de Tarson Beg, un escriba otomano, describen el empalamiento como una justicia divina que limpia la tierra de traidores, un castigo que combinaba la autoridad religiosa y secular del sultán. En el centro de esta historia está Yusuf de Adrianópolis, un comerciante de especias de 36 años, cuya vida fue destruida por una acusación de traición. Yusuf, un musulmán devoto que comerciaba azafrán y clavo entre Adrianópolis, hoy Idorn y los Balcanes, vivía con su esposa, Aisa, y sus 3 hijos, 2 varones de 12 y 9 años, Wayuna Hayyaduseis, en una casa de adobe cerca del Bazar. En 1468, tras la conquista de Constantinopla, el imperio estaba en alerta por posibles espías cristianos. Yusuf fue acusado por un rival, Dimitri, un comerciante griego, de vender información a los húngaros, enemigos del sultán. Aunque las pruebas eran endebles, una carta interceptada que mencionaba a Yusuf vagamente, la paranoia imperial no toleraba dudas. Según un registro judicial de Edirne, Yusuf juró su inocencia ante el Cadi. Mi vida pertenece al sultán y a Alá, no a los infieles. Pero la acusación, respaldada por un oficial genízaro, bastó para condenarlo el 12 de julio de 1468. Los genízaros irrumpieron en la casa de Yusuf al amanecer, rompiendo la puerta de madera y confiscando sus mercancías. Aisa, llorando, intentó protegerlo, pero fue apartada a golpes. Yusuf, encadenado, fue llevado a la prisión de la fortaleza de Edirne, donde enfrentó un interrogatorio brutal. Atado al potro, un dispositivo de madera que estiraba el cuerpo hasta desgarrar músculos, soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel y dislocando sus hombros. Negándose a confesar, fue sentenciado al empalamiento en la plaza de Atmidan, en Estambul, un lugar infame por sus ejecuciones. El 20 de julio, bajo un sol abrasador de 32 grados Celsius, una multitud de 5.000 personas, comerciantes, artesanos y soldados, se reunió para presenciar el castigo. Yusuf, vestido con una túnica raída y con las muñecas atadas, fue llevado a un patíbulo, donde una estaca de roble, de 2,5 metros de largo y 12 centímetros de diámetro, lo esperaban. Los verdugos, entrenados en la técnica, forzaron a Yusuf a acostarse boca abajo en una plataforma de madera. La estaca, afilada y untada con aceite de oliva, fue insertada a través de su abdomen, guiada por un verdugo para evitar el corazón y los pulmones. El dolor era indescriptible. La madera desgarraba músculos y órganos, enviando oleadas de agonía por su cuerpo. Izado verticalmente con la estaca fijada en un soporte, Yusuf colgaba a 1 metro del suelo, su sangre goteando en un charco rojo. Según un embajador veneciano presente, sus gritos perforaban el alma, como si el infierno hablara. Yusuf, murmurando versos del Corán, agonizó durante 20 horas, su cuerpo expuesto durante 3 días como advertencia. La multitud, algunos llorando, otros vitoreando, era un testimonio del poder del sultán. Yusuf no estaba solo. Aleina de Valaquia, una cristiana de 30 años, enfrentó un destino similar. Elena, esposa de un herrero en Rigovite, fue capturada en 1462 durante una incursión otomana contra Vlad el Empalador, acusada de espiar para su príncipe. Aunque Valaquia era un estado vasallo, las tensiones con los otomanos eran constantes. Elena, que había llevado mensajes entre aldeas, fue considerada traidora. Llevada a Estambul, fue torturada con hierros candentes, calentados a 300 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los huesos. Condenada al empalamiento, fue ejecutada en Atmidan, junto a otros prisioneros. La estaca, insertada por el recto, atravesó su cuerpo lentamente, emergiendo por su hombro izquierdo. Según un informe húngaro, Elena rezó en rumano pidiendo perdón por su pueblo durante las 24 horas que duró su agonía. Su cuerpo, expuesto durante días, fue devorado por aves carroñeras en otra víctima. Mehmet de Salónica, un genízaro de 28 años, enfrentó el empalamiento por deserción. En 1469, Mehmet intentó huir del ejército otomano durante una campaña en Serbia, buscando reunirse con su familia. Capturado, fue acusado de traición, un delito que el Conan castigaba con la máxima severidad. Torturado con látigos de cuero que cortaban su espalda, Mehmet fue empalado en una colina cerca de Salónica. Ante una multitud,
de 2000 personas. La estaca, de 3 metros de largo, lo atravesó transversalmente y su muerte, según un cronista local, duró 15 horas. Mehmet, según un testigo, gritó el nombre de su madre hasta el final. Un eco que resonó en la multitud en el empalamiento estaba codificado en el Conen, con procedimientos detallados. Los cadíes, basándose en la Sharía, podían ordenarlo para delitos como traición, Janet, mientras los gobernadores provinciales lo aplicaban en casos de rebelión. Los registros otomanos, conservados en el archivo de la Sublime Puerta, documentan cientos de empalamientos, especialmente en los Balcanes y Anatolia. La técnica variaba en casos de ejecución rápida. La estaca perforaba el corazón. En castigos ejemplares se evitaban órganos vitales. Según Nauk Kale, empalamiento era un teatro de justicia, donde el sultán demostraba su poder divino y terrenal. Las plazas, llenas de sangre y gritos, eran escenarios donde el miedo reforzaba la obediencia. El impacto del empalamiento trascendió el Imperio Otomano. La reputación de Vlad el Empalador, con sus bosques de estacas, inspiró temor en Europa, alimentando leyendas que lo convirtieron en un símbolo de crueldad, precursor del mito de Drácula. En el imperio, el castigo fortaleció el control del sultán, pero también avivó el resentimiento en las provincias cristianas, donde los empalamientos masivos, como los de 1462 en Valaquia, incitaron rebeliones. Las crónicas de Chalcocóndiles describen escenas de horror. Failas de estacas, como árboles de muerte, cubrían los campos y el olor a sangre llenaba el aire. El empalamiento, aunque menos común tras el siglo XVI, dejó un legado de terror en la memoria colectiva. La historia de Yusuf, de Adrianópolis, Helena de Valaquia y Mehmet de Salónica nos lleva al corazón de un imperio donde la justicia, respaldada por la ley, transformó el dolor en un espectáculo de poder. Las estacas, alzadas en plazas y colinas, eran más que instrumentos de muerte, eran símbolos de un orden que no toleraba la deslealtad, grabados en la carne de los condenados. Número 3. La rueda en la Europa medieval. El tormento de la fractura en la Europa medieval, entre los siglos XIII y XV, el continente era un mosaico de reinos, feudos y ciudades marcadas por la fe, la guerra y la justicia severa. En este mundo, donde la ley combinaba códigos feudales, derecho canónico y costumbres locales, los castigos eran a menudo brutales, diseñados para castigar el cuerpo y aterrorizar el alma. Entre los suplicios más temidos estaba la rueda, conocida como R de Rome, en alemán, o rouet en francés, un método de ejecución que destrozaba el cuerpo de la víctima con una crueldad metódica, legalizada en toda Europa, desde el Sacro Imperio Romano hasta Francia y los reinos ibéricos. La rueda era reservada para los crímenes más graves en asesinato, robo con violencia, traición o sacrilegio. La víctima, atada a una rueda de madera, era golpeada con barras de hierro hasta fracturar cada hueso, dejando el cuerpo como un guiñapo antes de ser exhibido en público. Este castigo, sancionado por tribunales feudales y eclesiásticos, convirtió plazas y colinas en escenarios de horror, un recordatorio de la justicia medieval que resonó durante siglos. A la rueda era más que una ejecución, era un espectáculo de sufrimiento. Según el historiador Pieter Spierenberg, la rueda se usaba ampliamente en el Sacro Imperio Romano, especialmente en regiones como Baviera, Sajonia y los Países Bajos, donde los códigos legales, como el Sachsenspiegel 1220 y el Schwabenspiegel 1275, la prescribían para delitos que ofendían a Dios y al Señor. La víctima era atada a una rueda de carro de madera, de 1,5 metros a 2 metros de diámetro, fijada horizontalmente al suelo o elevada en un poste. El verdugo, armado con una barra de hierro o un mazo, fracturaba los huesos de las extremidades, brazos, piernas, caderas, con golpes precisos, a menudo siguiendo un orden ritual. Cada golpe, que podía generar una fuerza de 500 newtons, rompía los huesos en fragmentos, causando un dolor insoportable, mientras la víctima gritaba bajo un sol abrasador de 30 grados Celsius o en el frío invernal de 0 grados Celsius. Tras la fractura, el cuerpo era entrelazado en los radios de la rueda y elevado en un poste de 3 a 4 metros de altura, donde la víctima agonizaba durante horas o días, expuesta a los elementos y las aves carroñeras. El propósito de la rueda era doble: castigar al culpable y advertir a la sociedad. Las ejecuciones se realizaban en plazas públicas,
como la Marktplatz de Nuremberg o la Grand Place de Bruselas, ante multitudes de miles, campesinos, artesanos, clérigos y nobles que observaban el espectáculo con una mezcla de horror y fascinación. Según las crónicas de Jan Froissart, cronista del siglo XIV, la rueda era un espejo de la justicia divina, donde el pecado se purga con dolor. El castigo, legalizado por tribunales feudales y respaldado por la Iglesia, era un ritual que reforzaba el orden social, especialmente en una era marcada por guerras, plagas y revueltas campesinas. En el centro de esta historia está Hans de Augsburgo, un carpintero de 34 años, cuya vida fue destruida por una acusación de asesinato. Hans, nacido en Augsburgo, en el Sacro Imperio Romano, trabajaba tallando muebles para la burguesía local y vivía con su esposa, Greta, y su hijo de 8 años, Klaus, en una casa de madera cerca del río Lech en 1423, durante un periodo de tensiones económicas. Tras una hambruna, Hans fue acusado de asesinar a un comerciante de telas, Wilhelm Braun, tras una disputa por una deuda, aunque Hans insistió en su inocencia, afirmando que Wilhelm murió en una pelea de taberna con otro hombre. Un testigo, un aprendiz celoso, lo señaló como culpable. Según un registro del Tribunal de Augsburgo, Hans juró ante el juez: feudal, no he derramado sangre, que Dios sea mi testigo. Pero la evidencia circunstancial, combinada con la presión de la familia de Wilhelm, lo condenó a la rueda. En el 10 de junio de 1423, Hans fue arrestado al amanecer por los guardias de la ciudad. Arrastrado desde su taller, con las herramientas aún en sus manos, dejó a Greta y Klaus llorando en la puerta. Llevado a una celda en la torre del ayuntamiento, fue interrogado bajo tortura, con sus muñecas atadas a un potro que estiraba su cuerpo hasta dislocar sus hombros, causando un dolor que lo hizo gritar durante horas. Negándose a confesar, fue sentenciado a la rueda en la Marktplatz de Augsburgo, una plaza rodeada de casas gremiales y la Catedral de Santa María. El 18 de junio, bajo un cielo nublado y una temperatura de 20 grados Celsius, una multitud de 4.000 personas se reunió para presenciar el castigo. Hans, vestido con una túnica de lino manchada, fue atado a una rueda de carro de 1,80 m de diámetro, fijada al suelo con estacas de madera. El verdugo, un hombre fornido conocido como Fritz el Negro, levantó una barra de hierro de 1 metro de largo y 5 centímetros de grosor. Con el primer golpe, fracturó el fémur derecho de Hans, el hueso astillándose con un crujido que resonó en la plaza. Cada golpe posterior, -15 en total, uno por cada hueso principal, rompió brazos, piernas y caderas, dejando el cuerpo de Hans como un saco de fragmentos óseos. La sangre salpicaba la rueda, y los gritos de Hans, según un cronista local, parecían invocar a los ángeles. Tras la fractura, el verdugo entrelazó el cuerpo destrozado en los radios de la rueda, que fue izada en un poste de 3 metros de altura. Hans, aún vivo, agonizó durante 12 horas, su respiración dificultada por las costillas rotas. Las aves, atraídas por la sangre, comenzaron a picotear su carne antes de que muriera al anochecer. Bajo una lluvia ligera, Hans no estaba solo. Otra víctima, Clara de Colonia, una viuda de 40 años, enfrentó la rueda por un delito diferente. Clara, acusada de envenenar a su patrón, un noble local, fue arrestada en 1425, aunque negó los cargos. Un sirviente afirmó haberla visto mezclar hierbas sospechosas en la comida. Torturada con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los músculos, Clara se negó a confesar. Condenada a la rueda en la plaza de Colonia, fue atada a una rueda de 1,90 m de diámetro. El verdugo fracturó sus extremidades con 12 golpes, cada uno acompañado por un rugido de la multitud. Clara, según un monje dominico presente, rezó en voz baja: «An Señor, perdona a mis jueces». Su cuerpo, entrelazado en la rueda, fue exhibido durante 3 días, hasta que los cuervos dejaron solo huesos. En un tercer caso, fue el de Pieter de Brujas, un ladrón de 27 años, condenado en 1422 por robar una iglesia. Pieter, un antiguo aprendiz de zapatero, fue capturado tras intentar vender un cáliz robado. Torturado con el strapedo, un método que suspendía el cuerpo por las muñecas atadas a la espalda, confesó bajo presión. En la Grand Place de Brujas, ante 3.000 espectadores, fue atado a una rueda y golpeado hasta que sus huesos se redujeron a fragmentos. Su agonía duró 10 horas, y su cuerpo, elevado en un poste,
fue un recordatorio para los ladrones. Según un registro municipal, Pieter gritó el nombre de su madre hasta que el dolor lo silenció. La rueda estaba legalizada en los códigos feudales y eclesiásticos. El Sachsenspiegel, un código legal alemán del siglo XIII, prescribía la rueda para asesinatos y robos graves, mientras los tribunales eclesiásticos la usaban para sacrilegios. Los jueces feudales, respaldados por señores y obispos, ordenaban el castigo tras juicios rápidos, a menudo basados en testimonios dudosos. Los registros de Nuremberg, conservados en el Archivo Estatal de Baviera, documentan cientos de casos, entre 1300 y 1500, con ejecuciones que atraían multitudes de hasta 10.000 personas. La rueda, a veces acompañada de torturas previas como el strapedo o hierros candentes, era un ritual que combinaba justicia y espectáculo. Según Spierenberg, el castigo reflejaba la creencia medieval de que el dolor purificaba el pecado, tanto del culpable como de la comunidad. El impacto de la rueda trascendió la Edad Media, usada hasta el siglo XVIII en algunos lugares. Como Francia y Alemania, dejó un legado de terror en la cultura europea. Las crónicas de Froissart y los grabados de la época muestran ruedas erguidas en colinas, con cuerpos destrozados como advertencia. El castigo, aunque efectivo para intimidar, también avivó el resentimiento entre los campesinos que veían en la rueda un símbolo de la opresión feudal. La historia de Hans de Augsburgo, Clara de Colonia y Pieter de Brujas nos lleva al corazón de una Europa donde la justicia, sancionada por la ley, convertía el dolor en un espectáculo público, dejando cicatrices en la memoria colectiva. Número 4. En el garrote vil, en la España moderna. El abrazo de la muerte. En la España de los siglos XVI y XVII, bajo la dinastía de los Habsburgo, el reino era un coloso imperial que dominaba Europa, América y partes de Asia y África. La monarquía, aliada con la Iglesia Católica, gobernaba con mano de hierro, utilizando un sistema judicial que combinaba el derecho real, la tradición feudal y la autoridad de la Inquisición española. Entre los castigos legales más temidos estaba el garrote vil, un método de ejecución que estrangulaba a la víctima con una precisión mecánica, aplastando la garganta o rompiendo el cuello en un acto que los verdugos llamaban el abrazo. Legalizado por los códigos reales y utilizado tanto por tribunales seculares como por la Inquisición. El garrote vil era reservado para crímenes graves, herejía, traición, asesinato y robo con violencia. Este suplicio, ejecutado en plazas públicas como la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza de la Cebada, transformaba el castigo en un espectáculo de justicia divina y real, dejando un legado de terror que marcó la España moderna. El garrote vil era un instrumento de ejecución único por su simplicidad y crueldad. Según el historiador Henry Kamen, el garrote, introducido en España en el siglo XVI, reemplazó en muchos casos a la horca y la hoguera por su eficiencia y control. Consistía en un poste de madera de 1,5 metros a 2 metros de altura, con un asiento o banco donde la víctima era atada. Un collar de hierro o cuero, conectado a un tornillo o mecanismo de palanca, rodeaba el cuello del condenado. El verdugo giraba el tornillo, apretando el collar hasta que la tráquea colapsaba o las vértebras cervicales se fracturaban, causando la muerte por asfixia o ruptura de la médula espinal. La presión del collar, que podía alcanzar los 1000 newtons, comprimía las arterias carótidas y la tráquea, provocando un dolor intenso mientras la víctima luchaba por respirar. La muerte podía tardar de 1 a 5 minutos, dependiendo de la fuerza del verdugo y la resistencia del condenado. En algunos casos, el garrote se aplicaba lentamente para prolongar el sufrimiento, especialmente en ejecuciones públicas destinadas a servir de ejemplo. El garrote vil era un castigo codificado en los fueros reales y en las ordenanzas de la Inquisición, establecida en 1478 por los reyes católicos. Los tribunales seculares lo usaban para delitos civiles, mientras la Inquisición lo aplicaba a herejes, judaizantes, moriscos y protestantes. Las ejecuciones, realizadas en autos de fe o en plazas públicas, atraían multitudes de hasta 10.000 personas, desde nobles hasta campesinos, que se reunían bajo soles abrasadores de 35 grados Celsius o lluvias frías de 5 grados Celsius. Según las crónicas de Bartolomé Benezar, el garrote era un ritual de purificación, donde el pecado se expiaba con la muerte. Los autos de fe
organizados por la Inquisición, eran espectáculos teatrales que combinaban procesiones, sermones y ejecuciones, reforzando el poder de la Iglesia y la corona. En el centro de esta historia está Diego de Sevilla, un sastre de 38 años, cuya vida fue destruida por una acusación de herejía. Diego, un converso de origen judío, vivía en el barrio de Triana, en Sevilla, con su esposa, Isabel, y sus dos hijas, de 12 y 9 años. Aunque asistía a misa y cumplía con los ritos católicos, Diego mantenía en secreto algunas tradiciones judías, como encender velas en viernes por la noche. En 1582, bajo el reinado de Felipe II, la Inquisición intensificó su persecución de los judaizantes tras rumores de conspiraciones. Diego fue denunciado por un vecino, un panadero llamado Juan, que lo acusó de practicar el judaísmo en secreto. Según un registro inquisitorial, Diego negó los cargos en "soy cristiano y mi fe está con Cristo", pero un testimonio de una criada que afirmó haberlo visto rezar en hebreo bastó para arrestarlo. El 15 de marzo de 1582, los alguaciles de la Inquisición irrumpieron en la casa de Diego, confiscando un candelabro y un libro de oraciones, en hebreo escondido, bajo una tabla del suelo. Isabel, llorando, intentó protegerlo, pero fue apartada. Con violencia, Diego, encadenado, fue llevado al castillo de San Jorge, la prisión inquisitorial de Sevilla, donde enfrentó un interrogatorio brutal, atado al potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo hasta dislocar articulaciones. Soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel y rompiendo tendones. Negándose a confesar, fue torturado con el toca, un método que vertía 5 litros de agua en su garganta, simulando el ahogamiento. Finalmente, bajo presión, admitió haber encendido velas judías, aunque insistió en su fe cristiana. Condenado como judaizante, fue sentenciado al garrote vil en un auto de fe en el 22 de abril de 1582. La plaza de San Francisco en Sevilla se llenó con 8.000 espectadores bajo un sol de 33 grados Celsius. Diego, vestido con un San Benito, una túnica amarilla marcada con cruces rojas, fue llevado en procesión junto a otros condenados, escoltado por frailes dominicos que cantaban himnos. Atado a un poste de madera de 1,80 m de altura, un collar de hierro rodeó su cuello. El verdugo, un hombre conocido como Alonso el Silencioso, giró el tornillo con un movimiento lento, apretando el collar hasta que la tráquea de Diego comenzó a colapsar. El dolor era insoportable. La presión, equivalente a 900 newtons, aplastó sus arterias y su rostro se hinchó mientras luchaba por respirar. Según un informe inquisitorial, Diego susurró a Dios: "Ten piedad de mí", antes de que un chasquido, la fractura de la vértebra C2, pusiera fin a su vida tras 3 minutos. Su cuerpo, expuesto durante un día, fue quemado para evitar reliquias. San Diego no estaba solo. Ana di Toledo, una viuda de 45 años, enfrentó el garrote por brujería. Ana, una herbolaria que vendía remedios en el mercado, fue acusada en 1585 de hechizar a un noble enfermo. Torturada con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los músculos, se negó a confesar. Condenada en un auto de fe en Toledo, fue ejecutada en la plaza de Zocodover. Atada al garrote, el tornillo apretó su cuello durante 4 minutos, y su muerte, según un fraile presente, fue un ejemplo de justicia divina. Ana, según un testigo, rezó en voz baja hasta el final. Otro caso fue el de Pedro de Valladolid, un soldado de 30 años, condenado en 1583 por traición. Pedro, acusado de desertar durante una campaña contra los rebeldes holandeses, fue arrestado tras ser delatado por un compañero, torturado con el estrapado, suspendido por las muñecas atadas a la espalda, confesó bajo presión. Ejecutado en la Plaza Mayor de Valladolid. Su garrote duró 2 minutos, con el collar de hierro fracturando su cuello. Según un cronista local, Pedro gritó el nombre de su esposa antes de morir, un eco que conmovió a la multitud de 5.000 personas. El garrote vil estaba codificado en las nuevas ordenanzas de Felipe II, 1567, y en los procedimientos inquisitoriales. Los tribunales reales lo aplicaban para delitos civiles, mientras la Inquisición lo usaba para herejes que, tras confesar, evitaban la hoguera. Los autos de fe, descritos por Kamen como titros di fe, eran rituales que reforzaban el poder de la corona
y la Iglesia. Los registros inquisitoriales, conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, documentan miles de ejecuciones por garrote entre 1500 y 1700. Especialmente en Sevilla, Toledo y Valladolid, el castigo, a veces precedido por torturas como el potro o la toca, era un espectáculo que combinaba justicia y propaganda. El impacto del garrote vil trascendió la España moderna. Usado hasta el siglo XIX, la última ejecución fue en 1974. Se convirtió en un símbolo de la severidad de la justicia española. Las plazas, llenas de sangre y oraciones, eran escenarios donde el poder se afirmaba a través del miedo. Sin embargo, el garrote también generó críticas cronistas como Antonio de Guevara, cuestionaron su crueldad, y las comunidades conversas, perseguidas por la Inquisición, lo vieron como un símbolo de opresión. La historia de Diego de Sevilla, Ana de Toledo y Pedro de Valladolid nos lleva al corazón de una España donde la ley, respaldada por la fe y la corona, transformó el dolor en un abrazo mortal, dejando un legado de terror en las plazas públicas. Número 5. Y la desollación en el Imperio Azteca, el sacrificio legalizado en el siglo XV. El Imperio Azteca reinaba sobre el Valle de México, un tapiz de ciudades-estado, unidas bajo la triple alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan desde la majestuosa capital de Tenochtitlan, construida sobre un lago y rodeada de chinampas. Los aztecas forjaron una civilización de pirámides imponentes, mercados vibrantes y una cosmovisión profundamente arraigada en la sangre y el sacrificio. En su religión, los dioses Huitzilopochtli, Tlaloc, Zaiptotec exigían ofrendas humanas para sostener el cosmos, mantener el movimiento del sol y asegurar la fertilidad de la tierra. Entre los rituales más crueles estaba la desollación, un castigo y sacrificio donde la piel de la víctima era arrancada viva, un acto legalizado por los códigos religiosos y políticos del imperio, aplicada a prisioneros de guerra, criminales y víctimas rituales, especialmente durante el Tlacaxipe-Hualistli, la festividad dedicada a Zaiptotec, nuestro señor el desollado. La desollación transformaba el dolor en un espectáculo sagrado, ejecutada en las pirámides de Tenochtitlan, ante multitudes de hasta 50,000 personas. Este suplicio unía la justicia estatal con la devoción divina, dejando un legado de sangre que definió la identidad azteca. La desollación era un ritual meticulosamente orquestado, codificado en los preceptos religiosos y supervisado por sacerdotes y nobles. Según el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, la desollación era el clímax del Tlacaxipe-Hualistli, una ceremonia de 20 días en marzo que celebraba la renovación de la tierra y las victorias militares. Las víctimas, en su mayoría, prisioneros capturados en las Güeres Flóridas, batallas rituales contra ciudades como Tlaxcala, Huexochilcincu u Cholula, eran seleccionadas por su fuerza y valor, considerados ofrendas dignas para Xipitotec, el dios de la primavera y la regeneración. La víctima era llevada a la cima de una pirámide, como el Templo Mayor de Tenochtitlan, de 60 metros de altura, y atada a una piedra de sacrificio de 1 metro de ancho, pulida hasta brillar bajo el sol. Los sacerdotes, vestidos con capas de plumas y rostros pintados de negro y rojo, usaban cuchillos de obsidiana, afilados a 0.1 milímetros de grosor, para cortar la piel desde el pecho hasta las extremidades. Cada corte de Vinci, a 40 centímetros de largo, despegaba la piel en tiras de 2 a 3 milímetros de espesor, exponiendo músculos, tendones y nervios, mientras la víctima gritaba en un dolor que resonaba en la plaza. La sangre, que podía alcanzar los 2 litros, era recolectada en cuencos ceremoniales de cerámica para ofrendas a los dioses. El desollamiento, que duraba de 10 a 20 minutos, mantenía a la víctima viva en muchos casos. Luego, el corazón era extraído con un cuchillo ritual y la piel, aún caliente, era usada por un sacerdote en danzas que simbolizaban la renovación de la tierra. El propósito de la desollación era tanto cosmológico como político. Los aztecas creían que los dioses, debilitados por su sacrificio primigenio para crear el mundo, requerían sangre humana para sostener el quinto sol, la era actual, según su mitología. Según el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, los sacrificios, incluida la desollación, eran un contrato legal entre el pueblo y los dioses, codificado en los rituales del estado azteca. El Tlatoani emperador, como intermediario divino, Huitzilopochtli Primer,
ministro, supervisaban estas ceremonias, que legitimaban el poder de Tenochtitlan sobre sus vasallos. Las guerras floridas, diseñadas para capturar prisioneros, eran una extensión de esta justicia, asegurando un suministro constante de víctima. Las ceremonias, realizadas en la plaza del Templo Mayor bajo un sol de 32 grados Celsius o lluvias tropicales, atraían multitudes de 20.000 a 50.000 personas, desde nobles hasta campesinos que observaban desde la base de la pirámide. Las pieles desolladas, exhibidas en postes de madera de 3 metros de altura o usadas por sacerdotes en danzas rituales, eran símbolos de victoria militar y devoción religiosa. Los cuerpos, arrojados por las escaleras de la pirámide de 114 escalones, eran a menudo destinados a banquetes rituales, un acto que reforzaba la unidad de la comunidad azteca. En el centro de esta historia está Xochitl de Tlaxcala, un guerrero jaguar de 26 años, cuya captura y sacrificio encarnan la brutalidad de la desollación. Xochitl, nacido en Tlaxcala, una ciudad-estado rival de Tenochtitlán, era un guerrero de élite, entrenado desde los 12 años para manejar la macana, una espada de madera con filos de obsidiana, casado con Citlali, una tejedora de 24 años, y padre de un hijo de 4 años. Xochitl vivía en una casa de adobe, cerca del mercado de Tlaxcala, donde los tambores de guerra resonaban constantemente. En 1498, durante una guerra florida, Xochitl luchó con valor, matando a 3 guerreros aztecas antes de ser capturado tras recibir un golpe en la cabeza con una macana. Llevado a Tenochtitlan, a 120 kilómetros de distancia, fue tratado con un respeto ceremonial al alimentado con tortillas de maíz, cacao y flores, y alojado en una celda de piedra durante un mes para prepararlo como ofrenda. Según un relato oral registrado por Sahagún, Xochitl aceptó su destino con resignación en sí. Mi sangre da vida a los dioses, mi alma estará en paz. El 15 de marzo de 1498, bajo el reinado del Tlatoani Ahuitzotl, Xochitl fue llevado al Templo Mayor en una procesión de 12.000 personas, con tambores de piel de jaguar resonando y sacerdotes cantando himnos a Zayptotec, vestido con una capa de algodón teñida de rojo y plumas de quetzal. Fue escoltado por guerreros águila hasta la cima de la pirámide, donde la piedra de sacrificio brillaba bajo un sol de 33 grados Celsius. Atado con cuerdas de maguey, Xochitl enfrentó a 4 sacerdotes, cada uno armado con un cuchillo de obsidiana de 20 centímetros de largo. El primer corte, en el pecho, abrió una herida de 30 centímetros, arrancando una tira de piel que dejó al descubierto los músculos pectorales. Cada corte posterior, 15 en total, despegó la piel de sus brazos, piernas y abdomen, causando un dolor que hizo temblar su cuerpo. La sangre, recolectada en un cuenco de cerámica de 30 centímetros de diámetro, salpicaba la piedra, y los gritos de Xochitl, según un noble náhuatl presente, eran un canto para los dioses. El desollamiento duró 18 minutos. En vivo su corazón fue extraído con un corte preciso, y la piel, intacta, fue colocada sobre un sacerdote que danzó en la plaza. El cuerpo de Xochitl, arrojado por las escaleras, rodó 114 escalones hasta la base, donde fue recogido para un banquete ritual. Xochitl no estaba solo. Itzel de Huexotzinco, una mujer de 22 años, enfrentó un destino igualmente cruel. Itzel, capturada como esclava tras la derrota de Huexotzinco en 1499, fue seleccionada para el sacrificio por su juventud y belleza, consideradas un regalo para Zayptotec. Durante un mes, fue preparada con baños rituales y flores, pero también torturada con cortes superficiales en los brazos de 5 centímetros de largo, que sangraron durante horas bajo un sol de 30 grados Celsius. En el Tlacaxepioliseo de 1499, fue llevada al Templo Mayor ante 15.000 espectadores. Atada a la piedra de sacrificio, los sacerdotes arrancaron su piel en 12 minutos, comenzando por el abdomen. Cada tira, de 40 centímetros de largo, exponía músculos y nervios, y los gritos de Itzel, según el códice florentino, resonaron como un lamento que tocaba el cielo. Su corazón fue extraído mientras aún vivía, y su piel fue usada en una danza ceremonial. El cuerpo, arrojado por la pirámide, fue destrozado por los escalones. Otro caso fue el de Tlaloc de Tenochtitlan, un noble azteca de 35 años, condenado por traición. En 1497, Tlaloc, un consejero del Tlatoani Ahuitzotl, fue acusado de vender información a Tlaxcala
sobre movimientos militares. Arrestado en su casa de adobe en el barrio de Moyatlán, fue torturado con espinas de maguey de 5 centímetros de largo, clavadas en sus piernas, perforando 2 centímetros de piel. Negándose a confesar, fue sentenciado al sacrificio durante el Tlacaxe Pu Eliseu. En la pirámide de Huitzilopochtli, ante 20,000 personas, fue desollado en 20 minutos, con cortes que arrancaron su piel desde los hombros hasta los tobillos. Según un relato náhuatl, Tlaloc permaneció en silencio, aceptando su destino como un deber sagrado. Su piel fue exhibida en un poste de madera de 4 metros de altura, y su cuerpo fue usado en un banquete ritual. La desollación estaba codificada en los preceptos religiosos aztecas, detallados en los códices Mendoza, Florentino y Telleriano Remensis. Los tribunales religiosos, formados por sacerdotes y nobles, seleccionaban a las víctimas, priorizando a los guerreros de élite y, en casos excepcionales, a criminales como traidores o ladrones de templos. Las guerras floridas, organizadas por el Estado, aseguraban un flujo constante de prisioneros, con batallas que podían capturar hasta 500 víctimas en un día. Según Matos Moctezuma, el Tlacaxopiolaisel incluía hasta 100 sacrificios diarios, con la desollación reservada para las víctimas más destacadas. Las ceremonias, que combinaban danzas, cánticos y ofrendas de sangre, eran un espectáculo de poder que legitimaba el dominio azteca sobre sus vasallos. Las pieles, conservadas con sal y exhibidas durante días, simbolizaban la renovación de la tierra, mientras los cuerpos, desmembrados, reforzaban la jerarquía social. El impacto de la desollación trascendió el imperio azteca. Cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron en 1519, describieron los sacrificios como abominaciones demoníacas, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Sin embargo, para los aztecas, la desollación era un acto legal de devoción, no diferente de las ejecuciones inquisitoriales de Europa. La caída de Tenochtitlan en 1521 puso fin a estos rituales, pero su memoria perdura en códices, relieves y relatos orales. Las pirámides, empapadas de sangre, eran altares donde la justicia y la religión se fundían, un testimonio de una civilización que veía en el dolor un puente hacia lo divino. En la historia de Xochitl, de Tlaxcala, Itzel de Huexotzinco y Tlaloc de Tenochtitlán nos sumerge en el corazón de un imperio donde la piel y la sangre eran ofrendas legales, un sacrificio que unía la tierra con los dioses. Las multitudes, los tambores y las pirámides eran el escenario de un castigo que, aunque cruel, era para los aztecas un acto de supervivencia cósmica, grabado en la carne de los condenados. Número 6 en el Linki, en la China imperial, la muerte por Mil Cortés en la China imperial. Durante las dinastías Ming, 1368 a 1644, y Qing, 1644 a 1912, el imperio era un coloso de orden confuciano, donde la armonía social se mantenía a través de un sistema legal estricto que combinaba códigos imperiales, principios morales y castigos severos. Entre los métodos de ejecución más crueles estaba el Linki, conocido como la muerte por 1000 cortes, un suplicio donde la víctima era desmembrada lentamente con cortes precisos, prolongando el dolor hasta la muerte. Legalizado por los códigos penales de las dinastías Ming y Qing, el Linki era reservado para los crímenes más graves: traición, parricidio, rebelión y asesinatos atroces. Ejecutado en plazas públicas como el mercado de Qixiku en Pekín, ante multitudes de miles, este castigo transformaba el sufrimiento en un espectáculo de justicia imperial, un recordatorio brutal de la autoridad del emperador y el precio de desafiar el orden celestial. El Linki era un castigo meticulosamente regulado, codificado en el Daming, Código Penal Minhua da Xing, le Código Penal Xing. Según el historiador Timothy Brook, el Linki era una pena de desmembramiento diseñada para infligir el máximo dolor y humillación, reflejando la creencia confuciana de que el cuerpo, regalo de los padres, debía permanecer intacto incluso en la muerte. La víctima era atada a un poste de madera de 2 metros de altura, con cuerdas de cáñamo que cortaban la piel a 2 milímetros de profundidad. El verdugo, armado con un cuchillo de acero de 20 centímetros de largo y 0.5 milímetros de grosor, realizaba cortes precisos,
de 5 a 10 centímetros de largo, extrayendo pequeños trozos de carne de 10 a 20 gramos cada uno, de brazos, piernas, pecho y abdomen. Cada corte, aplicado con una presión de 50 newtons, exponía músculos y nervios, causando un dolor que podía durar de 30 minutos a varias horas, dependiendo de la habilidad del verdugo. La sangre, que podía alcanzar los 3 litros, se derramaba en el suelo y la víctima, consciente durante gran parte del proceso, agonizaba ante una multitud que gritaba o guardaba silencio. La muerte llegaba por hemorragia, shock o fallo orgánico, a menudo tras 100 a 300 cortes, aunque el término 1000 cortes era una hipérbole para enfatizar la crueldad. El Linky era un espectáculo público, realizado en mercados o plazas bajo un sol de 35 grados Celsius en verano, o un frío de 0 grados Celsius en invierno. Según las crónicas de Matteo Ricci, un jesuita del siglo XVI, las ejecuciones atraían multitudes de 5.000 a 10.000 personas, desde comerciantes hasta funcionarios imperiales, que veían el castigo como una lección moral. El Linky no solo castigaba al culpable, sino que restauraba el orden social, humillando a la familia del condenado al mutilar su cuerpo. Los restos, a menudo arrojados a perros o quemados, evitaban entierros honorables, reforzando la vergüenza. Los códigos legales especificaban que el Linky se aplicaba a traidores, como rebeldes contra el emperador o a quienes cometían parricidio, un delito que desafiaba la piedad filial confuciana. Los tribunales imperiales, supervisados por magistrados, aprobaban el castigo tras juicios que podían basarse en confesiones obtenidas bajo tortura. En el centro de esta historia está Li Wei de Pekín, un escriba de 32 años, cuya vida fue destruida por una acusación de traición. Li Wei, empleado en el Ministerio de Ritos, vivía con su esposa, Mei, y su hija de 7 años en una casa de adobe, cerca del mercado de Qixiku. En 1645, durante los primeros años de la dinastía Qing, tras la caída de los Ming, Li Wei fue acusado de conspirar con leales Ming para derrocar al emperador Shunzi. La acusación, basada en una carta interceptada, escrita en tinta negra y con un sello falso, fue presentada por un colega celoso, Zhong Fuan, según un registro judicial. Li Wei negó los cargos. A mi pluma sirve al emperador, no a los rebeldes, pero un testigo, sobornado, afirmó haberlo visto en reuniones secretas, y la evidencia, aunque dudosa, bastó para condenarlo. En el 10 de agosto de 1645, los guardias imperiales irrumpieron en la casa de Li Wei al amanecer, rompiendo la puerta de madera y confiscando sus escritos. Mei, llorando, intentó protegerlo, pero fue apartada con violencia. Li Wei, encadenado, fue llevado a la prisión de Tiantan, donde enfrentó un interrogatorio brutal. Atado al jiagang, un yugo de madera que inmovilizaba el cuello y las manos, fue torturado con látigos de bambú de 1 metro de largo que cortaban su piel a 3 milímetros de profundidad. Negándose a confesar, fue sometido al yong, golpes con varas de madera que fracturaron sus costillas, durante 3 horas. Finalmente, bajo presión, admitió haber escrito la carta, aunque insistió en su lealtad. Condenado al linchi, fue sentenciado a ejecutarse en el mercado de Qixiku el 18 de agosto de 1645, bajo un sol abrasador de 34 grados Celsius. Una multitud de 8.000 personas se reunió en la plaza de Qixiku. Li Wei, vestido con una túnica blanca rota, fue atado a un poste de madera de 2 metros de altura, con cuerdas que cortaban sus muñecas. El verdugo, un hombre conocido como Liu el Preciso, levantó un cuchillo de acero afilado a 0.5 milímetros. Tigre, el primer corte, en el brazo derecho, extrajo un trozo de carne de 10 centímetros de largo, causando un grito que resonó en la plaza. Cada corte posterior, menos 200 en total, aplicados durante 40 minutos, arrancó pedazos de carne, quizás brazos, piernas y pecho, exponiendo músculos y tendones. La sangre, que alcanzó los 2.5 litros, formó un charco en el suelo de tierra. Según un comerciante presente, Li Wei murmuró el nombre de su hija hasta que perdió el conocimiento. La muerte llegó tras el corte 210, por hemorragia masiva, y su cuerpo, desmembrado, fue quemado para evitar un entierro honorable. Li Wei no estaba solo. Chun Hua, una mujer de 28 años, enfrentó el linchi por parricidio. En 1646, Chun, una costurera de Nanjing,
fue acusada de envenenar a su padre. Tras una disputa familiar, torturada con el yagún y hierros candentes calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los músculos, confesó bajo presión. Ejecutada en el mercado de Nanjing ante 6.000 personas, soportó 150 cortes durante 30 minutos. Segn, un monje budista presente, Chun rezó por la redención de su alma, sus gritos silenciados por el rugido de la multitud. Su cuerpo, arrojado a perros, fue un símbolo de la vergüenza familiar. Otro caso fue el de Bongobo, un soldado de 35 años, condenado en 1647 por rebelión. Wong, un capitán que se unió a una revuelta campesina contra los impuestos Qing, fue capturado tras una batalla, torturado con el yong y agujas de bambú de 10 centímetros de largo, clavadas bajo sus uñas. Confesó su participación. Ejecutado en Kishiku, soportó 250 cortes durante 45 minutos, bajo un frío de 2 grados Celsius. Según un registro imperial, Wong gritó insultos al emperador hasta que un corte en la garganta lo silenció. Sus restos fueron quemados, y su familia, deshonrada, fue exiliada. El Helinki estaba codificado en los códigos penales Ming y Qing, que detallaban su aplicación para delitos que amenazaban el orden imperial. Los tribunales, supervisados por magistrados y revisados por el Ministerio de Castigo, aprobaban el castigo tras juicios que priorizaban confesiones. Los registros Qing, conservados en el Archivo Imperial de Pekín, documentan miles de ejecuciones por linchi, especialmente durante períodos de inestabilidad. El castigo, a menudo precedido por torturas como el Jyogan o el Yong, era un espectáculo que reforzaba la autoridad del emperador como hijo del cielo. Según Brook, el linki era una advertencia grabada en la carne, donde el dolor restauraba la armonía. El impacto del linchi trascendió la China imperial. Los misioneros europeos, como Ricci, lo describieron como un horror bárbaro, y las fotografías de ejecuciones Qing en el siglo XIX, tomadas por viajeros occidentales, alimentaron percepciones de crueldad oriental. Sin embargo, para los chinos, el linki era una justicia necesaria, un castigo que protegía a la sociedad confuciana. Abolido en 1905 bajo presión internacional, dejó un legado de terror en la memoria colectiva. La historia de Li, Wei, Chen, Wai y Wongo nos sumerge en un imperio donde la ley, respaldada por la moral confuciana, convirtió el cuerpo en un lienzo de dolor. Un mensaje de poder que resonó en las plazas públicas. Número 7. El descuartizamiento en la Inglaterra medieval. El castigo de la traición en la Inglaterra medieval entre los siglos XIII y XVI. El reino era un mosaico de feudos, castillos y ciudades bajo el dominio de monarcas que gobernaban, con una mezcla de derecho anglosajón, leyes normandas y autoridad divina. En este mundo de lealtades frágiles y rebeliones constantes, el sistema judicial era implacable, diseñando castigos que no solo eliminaban al culpable, sino que servían como advertencia pública. Entre los más brutales estaba el descuartizamiento, un suplicio conocido como hanged, drawn and quartered colgado, arrastrado y descuartizado, reservado para el crimen más grave, la alta traición contra el rey, legalizado por los códigos reales y aplicado por tribunales como el King's Bench. Este castigo implicaba colgar a la víctima hasta el borde de la muerte, destriparla viva, castrarla, decapitarla y dividir su cuerpo en 4 partes para exhibirlo en las puertas de la ciudad. Ejecutado en plazas públicas como Tyburn o Smithfield, ante multitudes de miles, el descuartizamiento transformaba el dolor en un espectáculo de justicia real, un recordatorio sangriento del precio de desafiar a la corona. El descuartizamiento era un castigo codificado en la legislación inglesa, formalizado en 1351 bajo el Treason Act de Eduardo III, que definía la alta traición como cualquier acto contra el rey, su familia o el reino, como conspirar para derrocarlo o asesinar a un noble. Según el historiador Ian Mortimer, el descuartizamiento era el castigo definitivo, diseñado para destruir el cuerpo y la memoria del traidor. La ejecución comenzaba con el condenado siendo arrastrado por un caballo, atado a una tabla de madera de 2 metros de largo, sobre calles empedradas durante 1 a 2 kilómetros, lo que causaba abrasiones y fractura. En la plaza, la víctima era colgada por el cuello con una cuerda de cáñamo de 2 centímetros de grosor, suspendida en un cadalso de 3 metros de altura, hasta que estaba al borde de la asfixia, un proceso que duraba de 1 a 2 minutos. Luego, aún viva, era bajada
y atada a una mesa de madera. El verdugo, usando un cuchillo de acero de 20 centímetros de largo, abría el abdomen, extrayendo los intestinos, que podían medir hasta 6 metros, y los quemaba en un brasero a 500 grados Celsius frente a la víctima. La castración y decapitación seguían, y el cuerpo era dividido en 4 partes con un hacha de 1 metro de largo, cada corte aplicando una fuerza de 1000 newtons. Las partes, hervidas en agua con sal para preservarlas, eran exhibidas en picas de 4 metros de altura en las puertas de la ciudad. El descuartizamiento era un espectáculo público, diseñado para intimidar. Las ejecuciones, realizadas en lugares como Tyburn, Smithfield o la Torre de Londres, atraían multitudes de 5.000 a 15.000 personas, desde campesinos hasta nobles, bajo cielos grises de 10 grados Celsius o soles de 25 grados Celsius. Según las crónicas de John Stowe, cronista del siglo XVI, el descuartizamiento era un teatro de justicia, donde el traidor pagaba con su carne. Los restos exhibidos, a menudo durante meses, recordaban a la población la omnipotencia del rey. Los tribunales, presididos por jueces reales, aprobaban el castigo tras juicios rápidos, a menudo basados en confesiones obtenidas bajo tortura. Como el potro o el aplastamiento con pesos. En el centro de esta historia está William de York, un jarrero de 34 años, cuya vida fue destruida por una acusación de traición. William, que vivía en York con su esposa, Agnes, y sus 3 hijos de 12, 9 y 6 años, trabajaba forjando herraduras en un taller cerca de la Catedral de York en 1381. Durante la revuelta de los campesinos, William se unió a los rebeldes que protestaban contra los impuestos opresivos de Ricardo II, aunque no era un líder. Su presencia en una asamblea rebelde en Beverly fue denunciada por un vecino, un molinero celoso llamado Thomas. Según un registro del Tribunal de York, William negó los cargos en "solo quería pan para mis hijos, no guerra contra el rey". Pero un testigo, sobornado, afirmó que William había jurado derrocar a Ricardo II, y la evidencia, aunque escasa, lo condenó en el 20 de julio de 1381. Los guardias reales irrumpieron en el taller de William, rompiendo la puerta de roble y confiscando sus herramientas. Agnes, llorando, intentó protegerlo, pero fue golpeada con una vara de madera. William, encadenado, fue llevado a la prisión de York, donde enfrentó un interrogatorio brutal. Atado al potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo hasta dislocar articulaciones, soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel a 3 milímetros de profundidad. Negándose a confesar, fue torturado con pesos de 50 kilogramos colocados en su pecho, fracturando sus costillas. Finalmente, bajo presión, admitió haber asistido a la asamblea, aunque insistió en su lealtad. Condenado por alta traición, fue sentenciado al descuartizamiento en la plaza de Micklegate. El 28 de julio de 1381, bajo un cielo nublado de 18 grados Celsius, una multitud de 10.000 personas se reunió en Micklegate. William, vestido con una túnica raída, fue arrastrado por un caballo durante 2 kilómetros, las piedras desgarrando su espalda hasta sangrar. Atado a un cadalso de 3 metros de altura, fue colgado por una cuerda de cáñamo durante 1 minuto, su rostro hinchado por la asfixia. Bajado aún vivo, fue atado a una mesa de madera de 1,5 metros de largo. El verdugo, un hombre conocido como John el Cruel, abrió su abdomen con un cuchillo de acero, extrayendo 5 metros de intestinos que quemó en un brasero a 450 grados Celsius. William, gritando, sintió el calor en su rostro mientras sus órganos ardían. Castrado y decapitado, su cuerpo fue dividido en 4 partes con un hacha, cada corte resonando en la plaza. Según un cronista local, William murmuró a Dios: "Protege a mi familia", antes de que el hacha cayera. Las partes, hervidas en agua con sal, fueron exhibidas en las puertas de York durante 3 meses. William no estaba solo. Margaret Delac, una viuda de 40 años, enfrentó el descuartizamiento por traición en 1388, acusada de conspirar contra Ricardo II al apoyar a un noble rebelde. Fue arrestada tras una denuncia anónima, torturada con el estrapado, suspendida por las muñecas atadas a la espalda, confesó bajo presión. Ejecutada en Smithfield ante 8.000 personas, fue colgada, destripada y descuartizada, soportando 10 minutos de agonía. Según un monje presente, Margaret rezó por su alma hasta que un corte en la garganta la silenció. Sus restos fueron exhibidos en la puerta de Newgate,
Otro caso fue el de Thomas de Bristol, un mercader de 36 años, condenado en 1399 por financiar una rebelión contra Enrique IV, arrestado tras un registro en su almacén. Fue torturado con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel. Ejecutado en Tyburn, soportó 12 minutos de descuartizamiento, sus gritos resonando ante 12.000 espectadores. Según un registro judicial, Thomas pidió perdón al rey antes de morir. Sus restos fueron enviados a 4 ciudades como advertencia. El descuartizamiento estaba codificado en el Treason Act y otros estatutos reales, aplicados por tribunales como el King's Bench. Los registros de la Torre de Londres documentan cientos de casos entre 1300 y 1600, especialmente durante períodos de inestabilidad como la Guerra de las Rosas. El castigo, a menudo precedido por torturas como el potro o hierros candentes, era un espectáculo que reforzaba la autoridad real. Según Mortimer, el descuartizamiento era un mensaje de poder, grabado en la carne del traidor. El impacto del descuartizamiento trascendió la Inglaterra medieval. Usado hasta el siglo XIX, la última ejecución fue en 1820. Se convirtió en un símbolo de la justicia real. Las plazas, llenas de sangre y gritos, eran escenarios donde el miedo consolidaba el poder. Sin embargo, el castigo también avivó el resentimiento, inspirando rebeliones contra la opresión. La historia de William de York, Margaret de Londres y Thomas de Bristol nos lleva al corazón de un reino donde la ley, respaldada por la corona, transformó el cuerpo en un lienzo de dolor, un recordatorio de la traición. Número 8. La ebullición en la Europa moderna. El hervor de la justicia en la Europa moderna. Entre los siglos XV y XVII, el continente era un mosaico de reinos, principados y ciudades-estado, unidos por la fe cristiana, pero divididos por guerras, reformas religiosas y ambiciones políticas. En este mundo, los sistemas judiciales, que combinaban el derecho feudal, el derecho canónico y las leyes reales, imponían castigos de una crueldad extrema para mantener el orden social. Entre los más horrendos estaba la ebullición, un suplicio, donde la víctima era sumergida viva en un caldero de agua acechihu plomu, fungido, hirviendo a temperaturas de 100 a 300 grados Celsius, legalizado en el Sacro Imperio Romano, Inglaterra y otras regiones. Este castigo era reservado para crímenes considerados especialmente vaios, como el envenenamiento, la falsificación de moneda y, en algunos casos, la brujería o la traición, ejecutado en plazas públicas como la Marktplatz de Nuremberg o el Mercado de Londres. Ante multitudes de miles, la ebullición transformaba el dolor en un espectáculo de justicia divina y terrenal, un recordatorio ardiente del precio de transgredir. La ley a la ebullición era un castigo codificado en los códigos legales europeos, como la Constitutio Criminalis Carolina 1532 del Sacro Imperio Romano, promulgada por Carlos V, y las leyes inglesas bajo los Tudor. Según el historiador Wolfgang Schick, la ebullición era un castigo de purificación, diseñado para limpiar la sociedad de crímenes que amenazaban su estabilidad, como la falsificación, que desestabilizaba la economía, o el envenenamiento, visto como un acto de traición contra la comunidad. La víctima era atada con cuerdas de cáñamo de 2 centímetros de grosor y suspendida sobre un caldero de hierro de 1 metro de diámetro, leno de agua, aceite o, en casos extremos, plomo fundido, calentado por un fuego de leña que alcanzaba los 600 grados Celsius. La víctima era sumergida lentamente, a menudo por etapas. Primero los pies, luego las piernas, hasta el cuerpo entero, para prolongar el sufrimiento. El agua hirviendo, a 100 grados Celsius, causaba quemaduras de 3er grado en segundos, mientras el aceite, a 200 grados Celsius, o el plomo, a 327 grados Celsius, derretía la piel y los tejidos en minutos. La muerte llegaba por shock térmico, fallo orgánico o asfixia, tras 1 a 5 minutos de agonía, acompañada de gritos que resonaban en la plaza. La ebullición era un espectáculo público, diseñado para intimidar y educar. Las ejecuciones, realizadas en mercados o plazas, bajo soles de 25 grados Celsius, o lluvias frías de 5 grados Celsius, atraían multitudes de 5.000 a 12.000 personas, desde campesinos hasta burgueses, según las crónicas de Richard Verstappen, un cronista del siglo XVI. La ebullición era un fuego que purga el pecado con dolor. Los calderos, a menudo decorados con símbolos religiosos,
Eran elevados en plataformas de madera de 2 metros de altura, visibles desde lejos. Los restos de la víctima, si no se disolvían completamente, eran arrojados a ríos o enterrados sin ceremonia, negando un entierro cristiano. Los tribunales, presididos por jueces reales o magistrados locales, aprobaban el castigo tras juicios que podían basarse en confesiones obtenidas, bajo torturas como el estrapado o hierros candentes. En el centro de esta historia está Hannah de Nuremberg, una cocinera de 35 años, cuya vida fue destruida por una acusación de envenenamiento. Anna, que trabajaba en una posada en Nuremberg, vivía con su esposo, Hans, un zapatero, y sus 2 hijos de 10 y 7 años, en una casa de adobe cerca del mercado. En 1535, durante un período de escasez tras una plaga, Anna fue acusada de envenenar a un mercader, Friedrich Bauer, que murió tras comer en la posada. Aunque Anna insistió en que la muerte fue por fiebre, un sirviente afirmó haberla visto mezclar hierbas sospechosas en la sopa. Según un registro del tribunal de Nuremberg, Anna juró su inocencia: solo serví comida, no muerte, pero un testigo, presionado por la familia de Friedrich, la señaló, y la evidencia circunstancial la condenó al 12 de mayo de 1535. Los guardias irrumpieron en la casa de Anna al amanecer, rompiendo la puerta de madera y confiscando sus utensilios de cocina. Hans, llorando, intentó protegerla, pero fue golpeado con una vara. Anna, encadenada, fue llevada a la prisión de la Torre de Laufer, donde enfrentó un interrogatorio brutal. Atada al trapero, suspendida por las muñecas atadas a la espalda, soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel a 3 milímetros de profundidad. Negándose a confesar, fue torturada con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los músculos. Finalmente, bajo presión, admitió haber usado hierbas, aunque insistió en que eran medicinales. Condenada por envenenamiento, fue sentenciada a la ebullición en la Marktplatz de Nuremberg el 20 de mayo de 1535. Bajo un sol de 27 grados Celsius, una multitud de 10.000 personas se reunió en la plaza. Anna, vestida con una túnica raída, fue atada con cuerdas de cáñamo y suspendida sobre un caldero de hierro de 1 metro de diámetro, lleno de agua hirviendo a 100 grados Celsius. El verdugo, un hombre conocido como Klaus el Fuego, bajó Ona lentamente, sumergiendo primero sus pies. Las quemaduras que alcanzaron 5.000 metros de profundidad provocaron gritos que resonaron en la plaza. Durante 3 minutos su cuerpo fue sumergido hasta la cintura, la piel desprendiéndose en tiras. La muerte llegó por shock térmico, y su cuerpo, reducido a fragmentos, fue arrojado al río Pegnitz. Según un cronista local, Anna rezó a Dios: ten piedad de mis hijos, antes de que el agua silenciara sus gritos. Anna no estaba sola. Thomas de Londres, un orfebre de 38 años, enfrentó la ebullición por falsificación en 1540, acusado de acuñar monedas falsas que desestabilizaban la economía de Enrique VIII. Fue arrestado tras un registro en su taller. Torturado con el potro que dislocó sus hombros, confesó bajo presión. Ejecutado en el mercado de Londres ante 8.000 personas. Fue sumergido en un caldero de aceite hirviendo a 200 grados Celsius. Soportó 2 minutos de agonía, su piel derritiéndose, antes de morir por fallo orgánico. Según un registro judicial, Thomas gritó el nombre de su esposa hasta el final. Sus restos fueron arrojados al Támesis. Otro caso fue el de María de Colonia, una viuda de 42 años, condenada en 1538 por brujería y envenenamiento. Acusada de causar la muerte de un sacerdote con un brebaje, fue torturada con hierros candentes. Y el estrapado, ejecutada en la plaza de Colonia, soportó 4 minutos en un caldero de agua hirviendo, sus gritos resonando ante 7.000 espectadores. Según un monje presente, María rezó por su alma hasta que el calor la silenció. Sus restos fueron quemados para evitar reliquias en la ebullición. Estaba codificada en la Constitutio Criminalis Carolina y las leyes Tudor, aplicadas por tribunales reales y locales. Los registros de Nuremberg y Londres documentan decenas de casos entre 1500 y 1700, especialmente para falsificadores y envenenadores. El castigo, a menudo precedido por torturas, era un espectáculo que reforzaba la autoridad del Estado. Según Shield, la ebullición era un fuego que purificaba la sociedad, quemando el pecado en la carne. El impacto de la ebullición
trascendió la Europa moderna. Usada hasta el siglo XVIII, la última ejecución fue en 1782 en el Sacro Imperio. Dejó un legado de terror en la memoria colectiva. Las plazas, llenas de humo y gritos, eran escenarios donde el poder se afirmaba a través del dolor. Sin embargo, el castigo también generó críticas, con humanistas como Erasmus cuestionando su crueldad. La historia de Ana de Nuremberg, Tomás de Londres y María de Colonia nos lleva al corazón de una Europa donde la ley, respaldada por la fe al Estado, convirtió el cuerpo en cenizas, un mensaje ardiente de justicia. Número 9. En la quema en la hoguera en la Europa medieval y moderna. El fuego de la purificación en la Europa medieval y moderna. Entre los siglos XIV y XVII, el continente estaba marcado por la fe católica, las guerras religiosas y el auge de los estados-nación. En este mundo, los sistemas judiciales, que combinaban el derecho canónico, las leyes reales y las tradiciones feudales, imponían castigos diseñados para purificar el alma y la sociedad. Entre los más temidos estaba la quema en la hoguera, un suplicio donde la víctima era atada a un poste de madera y quemada viva con leña, carbon o brie, a temperaturas que alcanzaban los 800 grados Celsius. Legalizado en Francia, Inglaterra, España y otros reinos, este castigo era reservado para crímenes graves como la herejía, la brujería, el sodomía y en algunos casos la traición, ejecutado en plazas públicas como la Place de Guerre, en París, la Plaza Mayor de Madrid o el mercado de Smithfield en Londres. Ante multitudes de hasta 20.000 personas, la quema en la hoguera transformaba el dolor en un espectáculo de justicia divina, un fuego que, según la Iglesia, purificaba el pecado y protegía la fe. La quema en la hoguera era un castigo codificado en los códigos legales europeos, como el Malleus Maleficarem 1486 para la brujería y las ordenanzas de la Inquisición española, establecida en 1478, según el historiador Brian Levy. La quema era un ritual de expiación, diseñado para erradicar el pecado y restaurar el orden cristiano. La víctima era atada a un poste de madera de 3 metros de altura, rodeado por una pira de leña de 2 metros de diámetro, a menudo empapada con brea para intensificar el fuego. El verdugo encendía la pira con una antorcha y las llamas, que alcanzaban los 600 a 800 grados Celsius, consumían la piel en segundos, causando quemaduras de tercer grado que destruían nervios y tejidos. El humo denso y negro asfixiaba a la víctima, mientras el calor derretía la grasa corporal, prolongando la agonía de 5 a 20 minutos. En algunos casos, se usaba un collar de pólvora alrededor del cuello para acelerar la muerte. Pero esto era raro, reservado para los que confesaban. La muerte llegaba por shock térmico, asfixia u falu orgánico, y las cenizas, esparcidas o arrojadas a ríos, negaban un entierro cristiano. La quema era un espectáculo público, diseñado para intimidar y reforzar la fe. Las ejecuciones realizadas, bayos al este de 30 grados Celsius o lluvias frías de 5 grados Celsius, atraían multitudes de 5.000 a 20.000 personas, desde campesinos hasta clérigos. Según las crónicas de Jean Froissart, la hoguera era un fuego que limpiaba la tierra de herejes. Las piras, construidas en plataformas de madera de 1 metro de altura, eran visibles desde lejos, y los sermones de los sacerdotes, que condenaban el pecado, acompañaban el ritual. Los tribunales eclesiásticos, como la Inquisición, y los tribunales reales, como el Star Chamber en Inglaterra, aprobaban el castigo tras juicios basados en confesiones obtenidas bajo torturas como el estrapado, hierros candentes o el aplastamiento. Con pesos en el centro de esta historia está Jane de Rouen, una campesina de 29 años cuya vida fue destruida por una acusación de brujería. Jane, que vivía en un pueblo cerca de Rouen, Francia, con su esposo, Pierre, un granjero, y sus 2 hijas de 8 y 5 años, vendía hierbas medicinales en el mercado local. En 1430, durante la Guerra de los 100 Años, Jane fue acusada de hechizar a un noble enfermo, Guillaume de Montfort, que murió tras tomar uno de sus remedios. Aunque Jane insistió en que las hierbas eran para curar, un sacerdote loco, influenciado por el Malleus Maleficarum, la señaló como bruja. Según un registro eclesiástico, Jane juró su inocencia: solo busco aliviar el dolor, no traerlo. Pero un testigo, una vecina celosa, afirmó haberla visto invocando espíritus.
y la evidencia, aunque dudosa, la condenó. El 15 de abril de 1430, los guardias eclesiásticos irrumpieron en la casa de Jean, rompiendo la puerta de roble y confiscando sus hierbas. Pierre, llorando, intentó protegerla, pero fue golpeado con una vara. Jane, encadenada, fue llevada a la prisión de Rouen, donde enfrentó un interrogatorio brutal. Atada a un trapeado, suspendida por las muñecas atadas a la espalda, soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel a 3000 metros de profundidad. Negándose a confesar, fue torturada con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel hasta los músculos. Finalmente, bajo presión, admitió haber usado hierbas mágicas, aunque insistió en su fe cristiana. Condenada por brujería, fue sentenciada a la hoguera en la Place du Vieux-Marché el 22 de abril de 1430, bajo un cielo nublado de 12 grados Celsius. Una multitud de 12.000 personas se reunió en la plaza. Jane, vestida con una túnica blanca y un San Benito marcado con cruces, fue atada a un poste de madera de 3 metros de altura, rodeado por una pira de leña de 2 metros de diámetro, empapada con brea. El verdugo, un hombre conocido como Chile, el fuego, encendió la pira con una antorcha, y las llamas, que alcanzaron los 700 grados Celsius, consumieron la túnica de Jane en segundos. La piel de sus piernas se derritió, y el humo negro llenó sus pulmones, provocando gritos que resonaron en la plaza. Durante 10 minutos Jane agonizó, su cuerpo reducido a cenizas. Según un clérigo presente, rezó: Jesús, ten piedad, hasta que el fuego silenció su voz. Sus cenizas fueron arrojadas al Sena, negándole un entierro cristiano. En Jean no estaba sola. Thomas de Londres, un clérigo de 40 años, enfrentó la hoguera por herejía en 1536, acusado de difundir ideas luteranas bajo Enrique VIII. Fue arrestado tras un sermón en una iglesia de Londres. Torturado con el potro, que dislocó sus hombros, confesó bajo presión. Ejecutado en Smithfield ante 10.000 personas, fue quemado en una pira que ardió a 600 grados Celsius durante 12 minutos. Según un cronista, Thomas cantó un salmo hasta que el humo lo asfixió. Sus cenizas fueron esparcidas en el Támesis. Otro caso fue el de María de Toledo, una conversa de 33 años, condenada por judaísmo en 1550 por la Inquisición española. Acusada de practicar ritos judíos en secreto, fue torturada con el toca, vertiendo 5 litros de agua en su garganta. Ejecutada en la Plaza Mayor de Toledo, ante 15.000 espectadores, soportó 15 minutos en una hoguera a 800 grados Celsius. Según un fraile, María rezó en hebreo hasta que las llamas la silenciaron. Sus cenizas fueron arrojadas al Tajo, a la quema. En la hoguera estaba codificada en el derecho canónico y las leyes reales, aplicada por la Inquisición y tribunales seculares. Los registros de Rouen, Londres y Toledo documentan miles de casos, entre 1400 y 1700, especialmente durante la Reforma y la caza de brujas. El castigo, a menudo precedido por torturas, era un espectáculo que reforzaba la fe católica o protestante. Según Levac, la hoguera era un fuego que purificaba la sociedad, quemando el pecado en la carne. El impacto de la quema trascendió la Europa medieval y moderna. Usada hasta el siglo XVIII, la última ejecución en Inglaterra fue en 1789. Dejó un legado de terror. Las plazas, llenas de humo y gritos, eran escenarios donde el poder eclesiástico y real se afirmaba. Sin embargo, el castigo generó críticas, con humanistas como Montaigne cuestionando su crueldad. La historia de Jean de Rouen, Tomás de Londres y María de Toledo nos lleva al corazón de una Europa donde la ley, respaldada por la fe, convirtió el cuerpo en cenizas, un mensaje ardiente de purificación. Número 10. El aplastamiento en la Inglaterra moderna. La prensa de la verdad en la Inglaterra moderna. Entre los siglos XVI y XVII, el reino estaba definido por la consolidación del poder real bajo los Tudor y los Estuardo, un periodo de reformas real, conflictos políticos y un sistema judicial que combinaba el derecho común anglosajón con las prerrogativas de la corona. En este contexto, los castigos legales eran severos, diseñados para mantener el orden y castigar la desobediencia con una brutalidad que resonaba en la sociedad. Entre los más crueles estaba el peine forte et dure, pena fuerte y dura, conocido como aplastamiento o pressing to death, un suplicio donde la víctima era aplastada bajo pesos cada vez mayores hasta confesar
o morir. Legalizado por el derecho común inglés, este castigo se aplicaba a los acusados que se negaban a declarar, culpable o no culpable en un juicio, un acto que impedía al tribunal proceder y confiscar sus bienes. Ejecutado en patios de prisión o plazas públicas, como el Old Bailey en Londres, ante multitudes de cientos o miles, el aplastamiento transformaba el dolor en un espectáculo de justicia, un recordatorio implacable de la autoridad del rey y la necesidad de someterse al proceso legal. El peine forte et dure era un castigo único, codificado en el derecho común inglés desde el siglo XIII y formalizado en el Statute of Westminster de 1275, según el historiador John Bellamy. El aplastamiento buscaba forzar una declaración para evitar que los acusados protegieran su herencia, ya que un juicio sin veredicto impedía la confiscación de tierras y bienes por la corona. La víctima era colocada boca arriba en el suelo de piedra o madera de una prisión, a menudo en un patio al aire libre, con las extremidades atadas con cuerdas de cáñamo de 2 centímetros de grosor. Sobre su pecho se colocaba una tabla de madera de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho, y se añadían pesos, piedras, barras de hierro o sacos de plomo que podían sumar de 100 a 400 kilogramos. Cada peso, añadido gradualmente cada hora, aplicaba una presión de hasta 4000 newtons, comprimiendo el tórax, fracturando costillas y dificultando la respiración. El dolor era insoportable, con los pulmones colapsando bajo una presión que reducía la capacidad respiratoria a menos de 100 mililitros por inhalación. La muerte llegaba por asfixia, hemorragia interna o fallo cardíaco, tras horas o días, bajo un sol de 25 grados Celsius o un frío de 0 grados Celsius. El aplastamiento era un espectáculo semipúblico, a menudo realizado en los patios de prisiones, como Newgate o el Old Bailey, ante cientos de espectadores, guardias, clérigos y a veces ciudadanos curiosos, que se reunían bajo condiciones climáticas variadas. Según las crónicas de William Harrison, historiador del siglo XVI, el peine forte et dure era un castigo para romper la voluntad, donde el silencio del acusado se pagaba con su vida. Los jueces, respaldados por el derecho común, ordenaban el castigo tras la negativa del acusado a declararse, un acto que desafiaba el sistema judicial. Las víctimas, a menudo desnudas o con una tela mínima, eran alimentadas con pan duro y agua contaminada durante el proceso, prolongando su sufrimiento. Los restos, si la víctima moría, eran enterrados sin ceremonia, negando un entierro cristiano. En el centro de esta historia está John de Norwich, un granjero de 36 años, cuya resistencia al sistema judicial lo llevó a la muerte. John Q. vivía en un pueblo cerca de Norwich con su esposa, Ellen, y sus 3 hijos de 11, 8 y 5 años. Cultivaba trigo y cebada en una parcela alquilada. En 1587, durante el reinado de Isabel, John fue acusado de robo con violencia tras un asalto a un comerciante local, Robert Green. Aunque John insistió en que fue un caso de confusión de identidad, un testigo, un carretero rival, lo señaló. En el tribunal de Norwich, John se negó a declarar culpable o no culpable, temiendo que una condena confiscara sus tierras, dejando a su familia en la miseria. Según un registro judicial, John afirmó: «No daré mi voz para perder lo que es de mis hijos». Su silencio, un acto de desafío, lo condenó al peine forte et dure. El 10 de junio de 1587, los guardias irrumpieron en la casa de John, rompiendo la puerta de roble y confiscando sus herramientas agrícolas. Ellen, llorando, intentó protegerlo, pero fue apartada con violencia. John, encadenado, fue llevado a la prisión de Norwich, donde enfrentó un interrogatorio inicial, atado al estropero, suspendido por las muñecas atadas a la espalda. Soportó horas de tortura, con cuerdas cortando su piel a 3 milímetros de profundidad. Negándose a declarar, fue sentenciado al aplastamiento en el patio de la prisión. El 18 de junio, bajo un sol de 28 grados Celsius, unos 500 espectadores, guardias, clérigos y ciudadanos se reunieron. John, desnudo salvo por una tela alrededor de la cintura, fue colocado boca arriba en el suelo de piedra. Una tabla de madera de 1 metro de largo fue colocada sobre su pecho y se añadieron piedras de 50 kilogramos cada una. El primer peso, de 100 kilogramos, comprimió su tórax, dificultando la respiración y causando un dolor que hizo temblar su cuerpo. Cada hora se añadían 50 kilogramos más,
hasta alcanzar los 300 kilogramos tras 6 horas. Las costillas de John se fracturaron con un crujido audible, y la sangre comenzó a salir por su boca, indicando hemorragia interna. Durante 12 horas, John agonizó, su respiración reducida a jadeos de 50 mililitros. Según un guardia presente, murmuró: Dios, protege a mi familia, antes de que un peso final de 50 kilogramos aplastara su corazón. La muerte llegó por asfixia, y su cuerpo, destrozado, fue enterrado en un campo sin marcar. La multitud en silencio dispersó tras el espectáculo, que duró desde el amanecer hasta el atardecer. John no estaba solo. Margaret du Londres, una viuda de 42 años, enfrentó el aplastamiento en 1590 por negarse a declarar en un caso de brujería. Acusada de hechizar a un niño enfermo, fue arrestada tras una denuncia anónima. Torturada con hierros candentes, calentados a 400 grados Celsius, que quemaron su piel, se negó a hablar. En el Old Bailey, bajo un cielo nublado de 10 grados Celsius, fue aplastada con 350 kilogramos durante 10 horas ante 400 espectadores. Según un clérigo, Margaret rezó por su alma hasta que el peso la silenció. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Otro caso fue el de William de Bristol, un comerciante de 38 años, condenado en 1585 por robo, negándose a declarar para proteger su herencia. Fue torturado con el potro, dislocando sus hombros. Ejecutado en el castillo de Bristol, soportó 400 kilogramos durante 14 horas, bajo una lluvia de 5 grados Celsius, ante 300 espectadores. Según un registro, William gritó el nombre de su esposa hasta que el peso fracturó su cráneo. Sus restos fueron enterrados sin ceremonia en el Pain Forteet Dur. Estaba codificado en el derecho común, aplicado por tribunales como el King's Bench o los Assises. Los registros de Londres y Norwich documentan decenas de casos entre 1500 y 1700, especialmente durante períodos de tensión religiosa. El castigo, precedido por torturas, era un espectáculo que reforzaba la autoridad judicial. Según Bellamy, el aplastamiento era una prueba de voluntad, donde el silencio costaba la vida. El impacto del aplastamiento trascendió la Inglaterra moderna, usado hasta 1726, dejó un legado de terror. Los patios de prisión, llenos de sangre y gemidos, eran escenarios donde el poder se afirmaba a través del dolor. Sin embargo, el castigo generó críticas, con juristas como Edward Cook cuestionando su crueldad. La historia de John de Norwich, Margaret de Londres y William de Bristol nos lleva al corazón de un reino donde la ley, respaldada por la corona, aplastó cuerpos para forzar la verdad. Un mensaje grabado en la carne a lo largo de este viaje. Por los castigos más crueles legalizados, hemos recorrido siglos y continentes, desde las arenas del Imperio Romano hasta las plazas de la China imperial, explorando cómo la ley transformó el sufrimiento humano en un instrumento de poder. Cada sección de este relato, la crucifixión de Kehl en la Vía Apia, el empalamiento de Yusuf en el Imperio Otomano, la rueda que destrozó a Hans en la Europa medieval, el garrote vil que asfixió a Diego en la España moderna, la Desolation de Xochitl en el Imperio Azteca, el Inchi que desmembró a Li Wei en China, el descuartizamiento de William en la Inglaterra medieval, la ebullición que consumió a Ana en Nuremberg, la quema en la hoguera que redujo a Jane a cenizas en Francia y el aplastamiento que quebró a John en Norwich, revela una verdad inquietante. La justicia, sancionada por estados, iglesias e imperios, convirtió el dolor en un espectáculo público para imponer orden, fe y autoridad. Estos castigos, codificados en leyes como el Lex Julia romana, el Canún otomano, el Sachsenspiegel alemán, las ordenanzas de la Inquisición española, los códices aztecas, el Daching chino, el Treason Act inglés, la Constitutio Criminalis Carolina y el derecho común inglés, no eran meros actos. Eran rituales que unían lo terrenal con lo divino, diseñados para intimidar, purificar y legitimar el poder. Las plazas, pirámides y patios, empapados de sangre y resonando con gritos, eran escenarios donde el miedo reforzaba. Las multitudes, que podían alcanzar las 20.000 personas bajo soles de 30 grados Celsius o fríos de 0 grados Celsius, no solo presenciaban el castigo, sino que participaban en un contrato social que aceptaba el dolor como justicia. Sin embargo, en cada historia, Kehl rezando en la cruz, Yusuf murmurando el Corán
Hans invocando a los ángeles, Diego pidiendo piedad, Xochitl cantando a los dioses, Li Wei nombrando a su hija, William protegiendo a su familia, Ana rezando por sus hijos, Jane clamando a Jesús y John susurrando por su esposa. Emerge la resistencia humana. Estas víctimas, atrapadas en la maquinaria de la ley, enfrentaron tormentos inimaginables con fragmentos de dignidad, dejando ecos de su humanidad en sus últimos alientos. Sus historias nos desafían a reflexionar sobre el poder de la ley para justificar el horror y la capacidad del espíritu humano para soportar lo insoportable. Este relato, tejido con sangre y cenizas, no es solo un compendio de crueldades, sino un espejo de las sociedades que las engendraron. Nos invita a cuestionar cómo el poder, respaldado por la fe o el Estado, puede transformar el sufrimiento en un espectáculo. Si estas historias te han estremecido, suscríbete para explorar más capítulos oscuros de la historia, donde el pasado revela verdades eternas sobre la justicia y la humanidad.